Estamos en INCLIVA, que es el Instituto de Investigaciones Sanitarias, acreditado por el Instituto de Salud Carlos III. Este edificio se encuentra estratégicamente situado entre la Facultad de Medicina, donde están trabajando numerosos investigadores básicos, y el Hospital Clínico Universitario, donde los médicos clínicos atienden a los pacientes. Creo que esto representa lo que es la investigación translacional. Lo que se pretende con la investigación translacional es conseguir un traslado eficiente y rápido de los nuevos avances en investigación biomédica a la asistencia del paciente, que es lo que evidentemente a todos más nos interesa. La investigación en ciencias de la salud debe, sin duda alguna, profundizar en los problemas que presenta la sociedad y estos problemas transformarlos en preguntas y estas preguntas transformarlas en proyectos de investigación que puedan llegar a abordar claramente las soluciones que esos problemas que tiene la sociedad planteada tenga. Lo que debemos hacer es actuar de una forma filantrópica. Debemos tratar de que esta actuación nuestra esté integrada en una serie de elementos que vienen desde incluso el espacio físico. Pero esta misión que tenemos los investigadores en ciencias de la salud debe añadir una visión holística en la cual se tenga en cuenta la integración de diversas disciplinas. Hay una expresión inglesa que ha hecho fortuna, que es from bench to bedside, del banco del laboratorio a la cabecera del enfermo. Conseguimos trasladar rápidamente los nuevos resultados, los nuevos fármacos y la asistencia al paciente, la asistencia al enfermo. Por lo tanto, en la investigación translacional hay varios actores que son importantes. Naturalmente, tenemos al enfermo, que es el destino final de todos nuestros desvelos y de las investigaciones, pero tenemos al médico clínico, tenemos al investigador básico y tenemos también a la industria farmacéutica, que es la que tiene que promover los nuevos fármacos para la asistencia a los pacientes. La realización de investigación, sin duda alguna, hoy en día requiere fondos y estos fondos, la única manera de poderse conseguir es estar alineados con las estrategias que nos está marcando últimamente la Unión Europea dentro del programa del Horizon 2020. Estas estrategias, sin duda alguna, ganan mucho con la integración en redes dentro de España, desde el punto de vista de que estas redes pueden potenciar sin duda alguna, todo lo que es el desarrollo de investigación. En este sentido, la red de institutos de investigación sanitaria del Carlos III, al cual INCLIVA pertenece, es un exponente claro de qué es lo que y hacia dónde tiene que ir la investigación española en ciencias de la salud.